Dios nos dice que todo esto va a terminar. Dios va a restaurar su casa y su altar. Ahora, Dios, en su momento, cuando llegue el tiempo, cuando Dios lo crea posible, las vírgenes insensatas, Dios nos dice, se les va a cerrar la puerta y las prudentes van a ser guardadas. El Cordero las va a guardar. Dios las va a proteger. ¿Qué nos quiere decir Dios? Estas van a pasar la gran tribulación. Dios está haciendo un llamado a su iglesia. La iglesia de Dios siempre va a conocer la voz de Dios. La iglesia de Dios siempre va a conocer la voz del Maestro. Dios nos dice que las vírgenes prudentes van a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios lo crea necesario, cuando Dios vea que las vírgenes prudentes están ready a su tiempo, según la palabra del Señor, todo va a tener cumplimiento. Inmediatamente comience la gran tribulación, el pueblo de Dios va a continuar siendo perseguido. ¿Por qué va a continuar siendo perseguido? El pueblo de Dios está siendo perseguido para estos tiempos. ¿Quién no se da cuenta? Aquellos que viven en la carne. El pueblo de Dios está siendo perseguido ocultamente. Todo lo que está sucediendo a nivel mundial, todo lo que está sucediendo, son situaciones que nos llevan al arrebatamiento, a la gran tribulación. El que no está conectado con Dios no se va a dar cuenta. Pero todo va a llegar, se va a manifestar al tiempo de Dios. Todo se va a manifestar al tiempo de Dios. Todo lo que Dios tiene planificado para estos tiempos se va a manifestar al tiempo de Dios. Dios nos dice que muchos van a ser limpios. Hay otros que no van a entender. La palabra del Señor nos dice que los dientes de estas langostas son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides, dice el Señor, arruinó mis higueras, les arrancó la corteza y la destruyó. Les arrancó la corteza y las destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Lloren, dice el Señor, como una recién casada vestida de luto, quien llora por la muerte de su esposo. Dios nos está hablando del novio, el novio de la iglesia. Dios dice, lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo. El alimento se pudrió, se dañó. El pueblo de Dios está siendo mal doctrinado. El pueblo de Dios para estos tiempos tiene un comportamiento. Lo voy a volver a repetir. El pueblo de Dios está siendo mal doctrinado. Los sacerdotes, los levitas y los ministerios mal doctrinan al pueblo de Dios con el alimento lleno de levadura que le dan. Ahora voy a tocar un punto. No todos los ministerios operan para estos tiempos de apostasía de la misma manera. No todos los ministerios caen de la misma manera. Dependiendo el deseo del corazón del hombre, el ministerio trabaja. Dios es claro a través de su palabra. Dios nos dice que su palabra fue arrebatada
se le fue arrebatada a su pueblo, a sus ministerios. Dios nos está hablando del libro de la ley. El pueblo de Dios está siendo mal doctrinado. El pueblo de Dios está siendo mal doctrinado. Aún el alimento que se trae espiritualmente a través del levita está contaminando al pueblo. Lo está volviendo rebelde. Dios nos dice: lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. No hay grano ni vino. Todo lo que se habla sale del corazón del hombre. Todo lo que hace el hombre es cosas que Dios no le ha dicho que haga en su casa y en su altar. Todo lo que hace el sacerdote es lo contrario a lo que Dios le dijo que hiciera. El pueblo contaminado es introducido en la casa del Señor. Dios no acepta toda clase de ofrendas. El sacerdote está llamado a estar conectado con Dios. El sacerdote está llamado a obedecer al Señor. Dios nos dice: por eso los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. Espiritualmente, todo esto se puede apreciar. Humanamente no. Es porque el pueblo está siendo dominado por un espíritu. Por un espíritu que viene de Faraón. Hay espíritus que se manifiestan según el espíritu de Faraón, y hay espíritus jezabélicos que manipulan al pueblo de Dios. Dios nos dice que las ofrendas son voluntarias. Por eso los sacerdotes están de luto y los ministros del Señor están llorando. Los campos están arruinados y la tierra desnuda. Automáticamente, un sacerdote se para frente al pueblo a traer palabra al pueblo. Dependiendo lo que le diga el sacerdote al pueblo se va a mover. Ahora, la palabra que Dios quiere que se le dé al pueblo es la suya. Dios nunca mandó al sacerdote a enviar al pueblo a ningún lado. Dios nunca mandó al sacerdote a contarle su vida al pueblo. Nunca Dios mandó al sacerdote a hablar de cosas que tienen que ver con el mundo en su casa. Dios nunca mandó al sacerdote a hacer prácticas que vienen del mundo con el pueblo. A esto se refiere el Señor. Humanamente, el hombre camina a hacer lo que le dicen que haga. Pero espiritualmente está atado bajo un espíritu. Está siendo apresado bajo un espíritu jezabélico y bajo el espíritu de Faraón. Hay instrucciones que hay que seguir a través de la palabra. Instrucciones que automáticamente el espíritu del hombre las conoce. El cuerpo del hombre, la mente humana del hombre, va a obedecer automáticamente cuando se le envía a hacer algo. ¿Por qué? Porque si éste no tiene conocimiento de lo que le están enviando a hacer, lo va a hacer. Quien gime es el espíritu del hombre. Los campos están arruinados. La tierra quedó desnuda. El grano está destruido. Las uvas se secaron. Y se acabó el aceite de oliva. Dios
nos muestra y nos revela qué sucedió con su palabra, con su casa y con su altar. Éxodos 30:31, Dios nos habla del ungimiento que él hizo con Aarón y con sus hijos. Dios nos habla de la instrucción que les dio luego de que los ungió. Dios nos muestra y nos revela qué estos tenían que hacer. El aceite de oliva desapareció. El aceite de oliva se acabó, nos dice el Señor. Es porque no hay aceite. Los sacerdotes están contaminados, los levitas están contaminados. Lo que sale de la boca de estos es contaminación, contamina al pueblo. Lo voy a volver a repetir. El aceite que sale de la boca del sacerdote no es aceite que viene de Dios. Dios dice que se secó. El aceite se secó, se acabó. Dios nos dice, dile a Aarón que le diga al pueblo de Israel que el aceite que Dios preparó para el levita y los sacerdotes, este aceite santo de la unción está reservado para su generación, para la generación de Dios, de generación en generación, para la generación de Dios de generación en generación. ¿De qué manera se dañó el aceite, se secó? Es cuando el sacerdote, lo voy a volver a repetir, esto lo podemos apreciar al ver cómo el sacerdote utiliza este aceite que Dios derramó sobre él, cómo el sacerdote utiliza todo lo que Dios le entregó, haciendo lo contrario que Dios le dijo que hiciera. Los levitas traen adoración para poner rebelde al pueblo. No adoran al Señor. La adoración de Dios es para que el pueblo pueda derramar aquella ofrenda que llevó para que Dios se alimentara. Para esto es la adoración. Cuando los levitas preparan alguna adoración en rebeldía, maldoctrinando al pueblo con estas adoraciones que le mienten, Dios dice que nadie que no se arrepiente, todo aquel que peca deliberadamente, sin arrepentimiento, no tiene parte ni suerte con Dios. El levita prepara alimento, el cual daña aquella ofrenda que el pueblo llevó en su corazón para Dios. Dios no puede alimentarse. Dios dice que este aceite es reservado para Él, de generación en generación. Este aceite es de Él. O sea que todo lo que se hace en la obra del Señor es para Dios. El aceite que Dios derramó en el sacerdote y en el levita no es para que estos creen y formen su propio ministerio, su propia esencia. A esto se refiere el Señor. El aceite es de Dios. Dios dice, dile al pueblo que ese aceite es mío, me pertenece. Todo lo que ellos hacen, tienen que hacerlo con temor y temblor. Lo voy a volver a repetir. Dios se refiere al levita y al sacerdote. Todo el trabajo que hacen con el pueblo lo tienen que hacerlo
con temor y temblor, sabiendo que este aceite no es de ellos, es de Dios. O sea que con este aceite ellos no pueden preparar alimento para agradar al pueblo, para agradarse ellos. Este alimento tiene que ser para agradar al Señor. De esta manera se dañó el alimento de Dios. Es porque el sacerdote y el levita le dan al pueblo lo que ellos creen, lo que ellos quieren. Ellos agradan al pueblo. Ellos le quitan y le ponen a la palabra del Señor. Tristemente hay quienes no lo van a entender. La palabra del Señor nos dice que para estos tiempos el pueblo y los ministerios de Dios serían sacudidos cruelmente por el espíritu de anticristo, por Satanás. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos.